¿Estamos? Perfecto. Bueno, vamos a comenzar, como siempre les digo, el editorial del día de hoy y, como era de esperar, vamos a hablar del Mundial de Fútbol. Bueno, una vez más, la selección argentina nos da una alegría inconmensurable, diría Víctor Hugo, porque se le ganó nada más y nada menos que a Inglaterra en una semifinal del mundo. Fue una remontada increíble, como ustedes saben, luego de estar perdiendo 1-0 hasta los 85 minutos del segundo tiempo. Increíble eso. Bueno, en donde Enzo Fernández, la mete adentro del arco, pateando un gran tiro desde fuera del área, luego de haber recibido un pase de Messi. Bueno, y a los pocos minutos también con otra asistencia del mejor jugador de estos tiempos, me refiero obviamente a Leo Messi, él le hace una asistencia a Lautaro que hace otro gol, en este caso de cabeza, poniendo el 2-1 que nos lleva ahora a jugar mañana la final contra España. Bueno, este relato ustedes ya lo sabían de memoria, pero estaba bueno mencionarlo porque a partir de ahora se desarrolla todas las ideas que quiero que empecemos a pensarlas entre todos. Bueno, por supuesto, y como era de esperar, apenas terminó el partido, el país entero salió a la calle a festejar esta victoria impresionante. Se vivió realmente una fiesta popular en la Argentina, porque en el fondo no dejó de ser una explosión de alegría que no solo se manifestó en el Obelisco, sino en todas las plazas y zonas céntricas del país, con cánticos, gritos, banderas albicelestes agitándose por todos lados, y la verdad fue una alegría enorme. Todas y todas nos sentimos orgullosamente argentinos, al menos por un ratito, sinceramente lo digo, y es que la selección volvió a unir en el sentimiento y la pasión lo que lo demás desune. Le brindó nuevamente una inmensa felicidad a toda una sociedad golpeada, descreída y empobrecida, que volvió a encontrar en este equipo inolvidable de Scaloni un alivio poderoso pero momentáneo a tantos sinsabores, a tanta vida injustamente mal vivida que estamos padeciendo en estos tiempos libertarios, en estos tiempos de entrega, en estos tiempos de ajuste y de miseria. Pero más allá de esta realidad, lo que verdaderamente emocionó, y es lo que venimos diciendo con Meléndez desde el comienzo del programa, fue nada más y nada menos que en pleno de los festejos, después de haberle ganado a Inglaterra, ¿qué pasó? En un costado de la cancha aparece Giovanni Lo Celso con una sábana que alguien se la debe haber dado, después vamos a contar un poquito qué fue lo que pasó, bueno, en donde estaba inscrito, ustedes saben la leyenda, las Malvinas son argentinas, escritas en aerosol negro, y realmente eso conmovió al mundo entero. Una bandera que luego fue agarrada por Lisandro Martínez, por el Cuti Romero, Julián Álvarez, Lautaro y otros más jugadores que estaban muy contentos cantando y gritando alrededor de esa bandera, esa insignia que se la estábamos mostrando al planeta entero. Insisto con este tema, todo el mundo recordó que los ingleses son unos piratas, verdaderamente de eso se trataba un poco. Fue un instante que sintetizó todo porque ya de por sí el cruce deportivo tenía peso propio. Y la decisión del mediocampista reflejó la verdadera carga emotiva del enfrentamiento, que por supuesto no era un partido más, ya que era contra Inglaterra, contra los piratas que siempre se creyeron los dueños del mundo y actúan actualmente como tales. Estamos hablando del país de Margaret Thatcher, estamos hablando de la que hizo hundir al Ara General Belgrano de manera ilegal, porque ese buque estaba fuera de la zona de exclusión. Estamos hablando de la que hizo que en el fondo nos terminaran matando a más de 650 pibes en una guerra absurda que se dio y que la verdad la padeció muchísima gente. Hoy por hoy hay muchos veteranos de Malvinas que cuentan un poco lo que se vivió en esa guerra, que quizás no se debió haber dado, por supuesto. Pero bueno, nada, es un tema a seguir charlando. De hecho, hoy vamos a tratar justamente de hablar con uno de los excombatientes. Esta fue la razón por la cual los goles de Enzo y de Lautaro, materializados como la continuidad de un desquite divino que tuvo su primer episodio con la mano de Dios y el mejor gol de todos los mundiales, podríamos decir, de Diego Armando Maradona en 1986, justificaron lo que terminó significando este triunfo, que no fue más que el desahogo de un pueblo que una vez más sangraba, supuraba por las heridas. Y es que se entiende, todo el mundo, esto lo quiero aclarar porque no hace falta, pero ustedes ya lo saben, pero bueno, entendemos todos que los jugadores ingleses no tuvieron nada que ver con la guerra de Malvinas,
ni tampoco con esta historia imperial de usurpación del país en el cual nacieron o del cual se nacionalizaron algunos. Ellos no tienen la culpa, eso es cierto. Pero la verdad es que representan a una nación que hizo y sigue haciendo mucho daño a otros países. Y bueno, eso, les guste o no les guste, genera mucha bronca en muchísima gente. Yo soy uno de esos. Y bueno, no tienen la culpa ellos de haber nacido ahí. Pero bueno, nada, quizás están en un lugar equivocado, pero es lo que está sucediendo. Además, tenemos que tener presente que hoy en día esta potencia internacional ocupa de manera ilegal 1/4 de nuestro territorio. A ver, porque esta usurpación territorial no solo incluye a las Islas Malvinas, sino también a las Islas Georgias del Sur, las Islas Sandwich del Sur y también espacios marítimos que rodean justamente a estas islas, una superficie mayor que los países de España o de Francia, por ejemplo. Fíjense la cantidad de territorio que nos han quitado. Y lo más alevoso es que mantienen ese dominio pese a que están en el mar argentino y pese a que se encuentran ellos a más de 13.000 kilómetros de su propio Estado-nación. ¿Dónde está Inglaterra? A 13.000 kilómetros de distancia y estos tipos ocupan un espacio que obviamente está claramente que no les corresponde. Y este fue el trasfondo del partido del jueves pasado, que expuso el sufrimiento de un pueblo que no olvida, que no perdona ni se reconcilia con ese país, pero que reconoce en la pelota la única forma para golpear de manera simbólica donde más duele, el fútbol, el terreno de una religión con más de 3.500 millones de fieles alrededor de todo el planeta. 3.500 millones de personas vieron esa bandera. Y esa bandera decía, las Malvinas son argentinas. Se querían morir los tipos porque le estamos recordando al mundo quiénes son verdaderamente. Y bueno, esto a ellos los ha perjudicado mucho, les dio mucha bronca, pero la realidad es la realidad. Este mensaje, bueno, de alguna manera era una reivindicación histórica que el gobierno argentino, quiero decir, intentó amordazar, pero gracias a Dios no pudo. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, la mujer que reprime a los jubilados cada miércoles, y que el miércoles pasado no fue la excepción, había definido el reclamo de soberanía como contenido político. Como era contenido político, entonces no se puede hacer, y por eso no se podía ingresar al estadio con nada que hiciera referencia a las islas. Esta decisión la habían tomado en conjunto la FIFA, el FBI y los dos gobiernos, tanto el de Inglaterra como el de Argentina. Obviamente, ¿qué era lo que no querían? No querían que se mostraran ese tipo de mensajes. Obviamente, los jugadores no le hicieron casos y estos se querían matar. Eso fue un poco lo que pasó. Pero por fortuna, algunos integrantes de este seleccionado tuvieron memoria, tuvieron conciencia social y tuvieron el coraje suficiente para recordarle al mundo que el colonialismo sigue existiendo, no solo por la ocupación de un país extranjero sobre otro, sino también, como sucede en la Argentina, por la propia decisión de un gobierno que pretende ser colonizado o incrementar aún más la colonización. Tal es así que este jueves, en medio de la fiebre mundialista, el oficialismo intentó en el Senado poner al territorio nacional a la venta. Sí, dije bien, poner al territorio nacional a la venta. Nos está vendiendo, pero increíblemente, de una manera, impresionante, no se puede creer. Nos está vendiendo, está poniendo el tarrito arriba del tacho, del taxi. Nos está vendiendo y nadie se está dando cuenta de lo que está sucediendo. La idea era avanzar con una media sanción del proyecto de ley denominado inviolabilidad de la propiedad privada. Una iniciativa que habilita la compra por parte de inversores foráneos de la totalidad del país. Así nomás, te guste o no te guste. Porque lo que están queriendo hacer es que se elimine toda restricción para que capitales globales e individuales puedan comprar tierras sin limitación alguna. Además, este proyecto habilita los desalojos express y desmantela las protecciones sobre los bosques nativos y las tierras arrasadas por el fuego. Por fortuna, gracias a Dios, porque se alinearon los planetas, vaya a saber por qué, bueno, no tuvieron los votos suficientes, es decir, no hubo quórum para aprobar, ni siquiera para tratar el tema, y entonces el oficialismo tuvo que postergar la sesión hasta el 6 de agosto. De todos modos, no festejemos antes de tiempo, no falta tanto para esa fecha, así que esperemos que los legisladores conserven este espíritu patriótico que mostró la selección
y que no nos vuelvan a traicionar como lo hicieron con la ley bases, como lo hicieron con la reforma laboral, como lo hicieron con el RIGI, con el Super RIGI, con la inocencia fiscal, con la ley de glaciares y con tantas otras iniciativas de este gobierno que lo único que quiere es arruinarnos la vida al 80% de la población argentina y convertirnos en un apéndice de Estados Unidos, de Inglaterra y de Israel. Pese a este revés, encima tienen suerte, la Libertad Avanza no le fue tan mal porque logró aprobar 27 ascensos en la Cancillería, 29 pliegos judiciales, entre los que se encuentra la prórroga, escuchen bien esto porque es increíble, la prórroga del oficio de Víctor Pesino. ¿Quién es Víctor Pesino? Bueno, es el juez que dejó sin efecto la cautelar de la CGT que había frenado gran parte de la reforma laboral. Y porque justamente hizo esto, porque hizo esta maniobra, sí, bueno, al tipo ahora lo van a dejar en su cargo, pese a que ya podría jubilarse. De hecho, va a cumplir el próximo 27 de julio 75 años. Podría irse a su casa a jugar con los nietos. No, se queda en su cargo justamente porque ese fue el premio por haber hecho lo que hizo en relación a la cautelar de la CGT. En fin, las injusticias de este gobierno van a continuar hasta que dejemos de esperar seguramente que los rebeldes sean los jugadores de fútbol, en este caso de la selección, porque la verdad es que los que tendrían que rebelarse en serio son los políticos, la oposición, por supuesto, y sobre todo un pueblo que hasta ahora no reaccionó, pero que si esto sigue así, tarde o temprano va a tener que hacerlo.